Hola, el día de hoy vamos a conversar sobre las consecuencias de la violencia en las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Como parte del curso de cuidado integral de la salud mental de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia y maltrato. En esta unidad tocaremos como segundo tema el proceso de la normalización, o sea, de cómo es que finalmente la conducta y las relaciones de violencia y maltrato contra los niños y niñas se ha ido representando como normal en la relación entre fundamentalmente padres, madres e hijos e hijas, ¿no? Y que actualmente es totalmente vigente y todavía un gran reto para nuestra sociedad el poder ir haciendo que tengamos relaciones de respeto, ¿no? De los derechos y participativas para poder generar más bien una vida libre de violencia, ¿no? En ese sentido es importante reiterar, ¿no? Que el maltrato infantil es un fenómeno que surge con el hombre, es un fenómeno fundamentalmente social en la interacción, ¿no? Entre los adultos, el mundo adulto y el mundo de la infancia, ¿no? Y esto se ha dado desde siempre, ¿no? Teniendo en cuenta que la centralización del poder en la relación adultos-niños, ¿no? Ha estado fundamentalmente en el adulto por muchas razones que iremos revisando justamente en esta reunión, ¿no? Y que tienen que ver justamente con el ejercicio de poder, ¿no? El ejercicio de poder en su concepción más sencilla es la capacidad de determinar la vida de los otros, ¿no? Es la capacidad que alguien o algunos tienen de determinar no solo su vida, sino la vida de los otros, ¿no? Eh, el maltrato a los niños no es un problema, un mal, ¿no? Una tara que solo esté vinculado con la carencia, sino también con la opulencia, ¿no? Es fundamentalmente una transgresión, ¿no? Una enfermedad, ¿no? Social, ¿no? No es una enfermedad médica, una enfermedad biológica, ¿no? Sino es un problema que la sociedad la ha anidado, es decir, la organización, la manera de organizarnos socialmente, ¿no? Y de distribuir el poder, es decir, la capacidad de determinar la vida de las personas, ha generado, ¿no? Y, durante todo el proceso histórico de la humanidad. Ahora hablaremos, digamos, algunos aspectos introductorios, ¿no? Algunos antecedentes históricos, ¿no? Sobre la violencia, la normalización de la violencia contra niños, niñas y adolescentes, ¿no? Eh, la, las teorías que explicarían o las hipótesis que explicarían por qué la violencia se genera y se sigue generando, ¿no? Se ha generado y se sigue generando. Como hemos dicho, la violencia ha sido una constante en la historia de la infancia, ¿no? Con diferentes matices, ¿no? Mm, y de diferentes maneras, ¿no? Que tiene que ver con cómo se ve a la infancia y cómo se ve a la adolescencia, ¿no? Debemos recordar que la adolescencia tarda en aparecer como, digamos, una etapa de la vida de un ser humano en la historia de la humanidad, ¿no? Hemos vivido en las organizaciones sociales históricamente los seres humanos transitando en la mayor parte de la historia de una etapa de infancia hacia una etapa adulta. Los últimos periodos de la historia de la humanidad es que se ha incorporado el concepto de la adolescencia
como una etapa intermedia entre la infancia preparatoria para asumir las responsabilidades que la sociedad le da al adulto, ¿no? La violencia es una práctica que generalmente o que se encuentra en todas las culturas, en todas las clases sociales, en todos los niveles educativos, en todos los estratos económicos y los contextos históricos, ¿no? De modo que es un fenómeno tanto cultural como social, ¿no? Que incluye lo económico y que incluye desde el espacio más íntimo hasta el espacio social más amplio, ¿no? La mayoría de los actos de violencia física se llevan contra los niños, se efectúan especialmente en la última etapa de la humanidad, ¿no? Con la intención de castigar, o sea, como una medida de control de la conducta inadecuada que tendrían los niños según el buen entender, ¿no? De los padres, ¿no? Respecto a qué es una conducta inadecuada que generalmente la evaluación de lo que es inadecuado o no tiene que ver con muchos factores que están en el entorno social o las exigencias que la sociedad impone a los padres para obtener un adulto, para que puedan formar un adulto adecuado a la medida de las necesidades de cómo se ha organizado la sociedad fundamentalmente para la producción de riqueza, ¿no? Entonces, de modo que la violencia física es es un elemento muy importante para castigar cuando las conductas no se están eh, respetando, los parámetros conductuales adecuados no se estarían respetando y no se estaría, digamos, logrando que hay una perpetuación de conductas, entre comillas, adecuadas. Entre comillas digo porque hay una necesidad permanente de reflexión al respecto de qué sería la conducta adecuada o la conducta inadecuada según, digamos, las exigencias sociales que no necesariamente tienen que ver con respetar la condición humana, la condición de ciudadanía que los seres humanos en una organización social donde todos importamos y tenemos nuestros derechos y tenemos responsabilidades para la construcción de una colectividad, de una comunidad ¿no? que nos trate por igual a nosotros, a todos, pueda lograrse, ¿no? Entre muchas formas de violencia se identifican, por ejemplo, el infanticidio es la muerte de un niño o una niña por ser tal, ¿no? En manos de los adultos, de adultos, ¿no? La negligencia, el abandono, el castigo físico, corporal, o las prácticas tradicionales perjudiciales, ¿no? Como las prácticas de crianza que terminan generando daños, ¿no? Y también hay que decir que pese a los esfuerzos, especialmente en el siglo XX y más aún en el presente ciclo, y que se recogen en la legislación y los convenios internacionales y también en la legislación nacional, la violencia todavía sigue siendo endémica, es decir, permaneciendo, afectando a la mayor parte de la población, una parte mayoritaria de la población en esta etapa de la vida, ¿no? Durante siglos, la agresión a los menores de edad ha sido justificada de diferentes maneras, ¿no? Desde razones vinculadas a satisfacer la ira, el agrado de los dioses, de los seres supremos, ¿no? Hasta a mejorar la especie, ¿no? O como una manera de imponer justamente la disciplina, ¿no? Y también en la historia se encuentran una serie de mitos, leyendas, descripciones literarias que dan cuenta justamente
de estas actitudes de exterminio y de maltrato de los niños y las niñas, ¿no? Por ejemplo, se sabe que en la época de Sumeria, ¿no? En las escuelas, hace más de 5.000 años, habían en estas escuelas encargados del látigo, ¿no? Como los responsables de disciplina, que eran quienes vigilaban la conducta de los niños, ¿no? Y generaban el castigo, ¿no? A través de el golpe de látigo, ¿no? Para regular la disciplina, ¿no? Son los que ahora, no, hasta hace no poco tiempo, inclusive en la escuela nacional, en las escuelas nacionales, eh, se generaban o se incluían estos actores, ¿no? Que eran los responsables de disciplina, ¿no? Quienes eh, eran los encargados de dar los castigos y muchas veces andaban con el objeto del castigo físico en la mano, ¿no? Esto en nuestra realidad ha sucedido hasta hace no, digamos, no muy poco, ¿no? Es en los últimos años en que desde en el ámbito del espacio de la escuela es que se ha podido, digamos, de alguna manera erradicar, ¿no? Estas prácticas y por lo tanto también estos agentes, ¿no? De control también ya, digamos, no están en los colegios, o si lo están debe ser por alguna situación muy irregular, ¿no? Que tiene que ponerse límites. De otro lado, eh, en la mitología, ¿no? Griega, hay, digamos, historias que dan cuenta justamente de esa visión sobre la infancia, el valor de la infancia, la propia vida de los niños, ¿no? Respecto a diferentes factores o expectativas que determinados personajes vivieron y que dan cuenta en general cómo culturalmente en el mundo occidental se ha ido construyendo, digamos, la imagen o la representación social de la infancia, ¿no? En una de las láminas que ustedes pueden ver, se ve en esta obra cómo es que el rey Saturno, ¿no? Que era uno de los titanes mitológicos más conocidos, ya en su condición de rey había ganado la condición de rey con el compromiso de no criar hijos, ¿no? Y como seguía reproduciendo hijos, la única manera que tenía de conservar su poder como rey era comiéndose, destruyendo, matando a los niños, ¿no? Y eso, digamos, nos lleva a pensar cómo es que desde esa época se valoraba la vida de un niño, inclusive para un padre, ¿no? Eh, no siempre ha habido esta idea de que inclusive con mi vida protegeré la vida de mis hijos, ¿no? Como podemos ver, en realidad podría no importar la vida de los niños para poder mantener el poder, ¿no? Aún siendo los propios hijos, ¿no? Y también en la otra pintura da cuenta de esta hija de un rey, de Medea, que mata a sus hijos para vengarse de su pareja, ¿no? Jasón, que en realidad pretendía eh, vincularse o relacionarse o tener otra pareja, ¿no? Y abandonarla a Medea. Y entonces utiliza a los hijos como un elemento para generarle daño, ¿no? De manera premeditada, ¿no? A la expareja, ¿no? Y esta dinámica, digamos, suele ser todavía bastante frecuente, que no tiene que ver solo con el infanticidio, sino con la propia violencia, sea de varones, de los padres o las madres, contra los niños como una manera de zanjar, ¿no? Los conflictos y las deudas emocionales, ¿no? Que pueden tener a partir de los conflictos con la propia pareja, ¿no? Entonces esto todavía
digamos, hasta en la práctica se verifica con no poca frecuencia, ¿no? De otro lado también, por los años 400, Aristóteles decía que un hijo o un esclavo son propiedad, ¿no? Y nada de lo que se hace con la propiedad es injusto, ¿no? Entonces, es decir, para entonces, para la cultura de entonces, y Aristóteles daba cuenta de eso justamente, ¿no? De esa condición de objeto de un hijo o un esclavo, ¿no? Entonces, que hacía que la categoría, el criterio de justicia no tenga que ser aplicable para nada de lo que se haga con el hijo o el esclavo, todos seres humanos, ¿no? En el derecho romano se otorgaba inclusive, ¿no? Los derechos de paternidad, como derechos de la paternidad familiar, ¿no? A la vida o la muerte sobre los hijos, o sea, pudiendo venderlos, matarlos, castigarlos o abandonarlos, ¿no? O sea, otorgaba ese derecho a los padres, ¿no? Obviamente que ya la legislación, como hemos mencionado, digamos, ya ha eliminado estas, digamos, prescripciones que en realidad reafirmaban esa condición de objeto de los niños y las niñas. Eh, Sin embargo, eso se ha perpetuado en la cultura occidental, ¿no? En general en todas las culturas, pero para nuestro ámbito, en nuestra cultura, a partir de toda la influencia, de gran importancia de la influencia obviamente grecorromana, ¿no? En la cultura occidental. También en la tradición bíblica, ¿no? Del pueblo hebreo, ¿no? Se da cuenta de cómo es que Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac. Hay que recordar que en realidad Abraham no había podido tener hijos, ¿no? Y que había tenido sus hijos prácticamente a los 100 años, ¿no? Y que a pedido de Dios estaba dispuesto inclusive a matar a su hijo como una manera de demostrar su lealtad con Dios, ¿no? Y bueno, felizmente la historia termina con que se apareció un ángel y que más bien le cambió el objeto del sacrificio, ¿no? Que fue luego finalmente otro ser vivo, pero un cordero, ¿no? De modo que Isaac se salvó de la muerte, ¿no? Y también esta historia del rey de Judea, de Herodes, ¿no? Que ordenaba, él tenía la tradición de mantener su reinado, ¿no? Eliminando a sus opositores o enemigos, ¿no? Y al enterarse de que probablemente iban a ser el Hijo de Dios, ¿no? En determinada población en Belén, ordenó la matanza que luego se llamó la matanza de los inocentes, que eran de los niños que habían nacido menores de 2 años, ¿no? Según la historia, que dentro de los cuales estaría justamente Jesús, el Hijo encarnado de Dios, ¿no? Según la tradición cristiana. Y ya más en nuestra, digamos, en Latinoamérica, por ejemplo, también hay datos históricos respecto a las prácticas, ¿no? Sobre los niños, ¿no? Con diferentes tipos de castigos en el antiguo México, ¿no? El Códice Mendocino, que es este libro antiguo de historia precolombina, donde se da cuenta de diferentes aspectos de la sociedad precolombina, del ámbito de México. Describe diversos tipos de castigos, ¿no? Sobre los niños, como pincharlos con púas de maguey, ¿no? A hacerlos aspirar el humo del picante, ¿no? Del chile quemado, dejarlos sin comer, quemarles el pelo, jornadas largas de trabajo, etcétera, que también dan cuenta como en otra cultura,
se tenían las mismas prácticas para regular muchas de ellas la conducta de los niños, ¿no? El infanticidio, la muerte de los niños a manos de los adultos también fue una forma de eliminar a los niños con defectos físicos, ¿no? Esto se sabe inclusive de la época no griega, ¿no? En Esparta, ¿no? Había esta disposición, ¿no? De eliminar a quienes tenían defectos físicos. Durante el nazismo también se ordenaba matarlos con el fin de alcanzar la supuesta pureza de la raza, y en algunos países como China se usaba para controlar la natalidad, ¿no? Esto de las políticas eugenésicas, ¿no? Digamos, evitar el nacimiento de niños y no, digamos, que no corresponden a razas puras, ¿no? A razas entre comillas, evolucionadas, ¿no? O de eliminarlos ya en vida por no tener las características, es una práctica que se ha efectuado en diferentes momentos históricos en prácticamente muchas partes del mundo, ¿no? Entonces, en nuestro país también hay datos, por ejemplo, de cómo es que, y son datos últimos, ¿no? Recién en el 2019 se descubrió en la costa norte, ¿no? En las costas de La Libertad, en Huanchaco, ¿no? Como un cementerio de más de 200 víctimas entre 5 y 14 años, que habían sido inclusive, según explican los arqueólogos, sacrificados probablemente hasta en 3 tiempos, es decir, con mucho sufrimiento, ¿no? Y aparentemente este es el mayor sacrificio humano que se hizo en esa época para, digamos, ofrendar, digamos, esto a los dioses chimús, ¿no? Específicamente se supone que se hipotetiza que a la diosa del mar, o para celebrar alguna victoria, ¿no? Entonces, como podemos ver en todas las culturas, en todos los ámbitos, en todos los tiempos, la práctica de la violencia, inclusive hasta llegar al exterminio de niños, la humanidad ha, digamos, realizado, y lo cual finalmente ha terminado decantando en una percepción de normalización, de aceptar a la violencia como parte de la relación normal entre adultos y niños, ¿no? Este, Estas creencias, ¿no? Llevan a pensar que el trato violento, digamos, es un elemento básico de la crianza, cada vez menos de la educación, pero todavía hay en muchos ámbitos prácticas dentro del ámbito educativo, pero mucho más de crianza que se realizan de violencia, ¿no? Prácticas de violencia, con esta idea de que te pego, pero no te hago daño, ¿no? Y además que es por tu bien, ¿no? Y esa percepción la comparten inclusive los hijos que luego se convierten en padres, y que probablemente si el entorno social, el nuevo entorno normativo, ¿no? No se los permite, añoran, ¿no? Tiempos en que se aprendía con mucha facilidad a partir del dolor generado por la violencia física, ¿no? Eh, de otro lado, también se sabe eh, que el 43%, ¿no? De los padres, ¿no? Creen que es necesario castigar físicamente a los niños, según estos datos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del 2018, ¿no? Especialmente que es necesario este castigo cuando los niños se meten en problemas, mienten, o cuando mienten o toman algo que no les pertenece, ¿no? Entonces, que el 30%, ¿no? Creen que el uso del castigo físico es bueno como método de disciplina de los niños, y el 33% creen que los niños, las niñas y los adolescentes que no se les pega finalmente terminan siendo malcriados, ¿no? O sea, y todavía es un pensamiento culpabilizador, ¿no? Respecto a los padres de los niños, entre comillas, malcriados, que serían
digamos, culpables por no haberlos golpeado o criado bien, entre comillas, ¿no? Los niños también recogen esta perspectiva, la incorporan como una manera también de seguir adelante, de sobrevivir, ¿no? Sin embargo, en las últimas generaciones, digamos como que van incorporando también elementos a partir de lo que se enseña en la escuela respecto a sus derechos, ¿no? Y como que van teniendo como pensamientos o ideas contradictorias sobre la violencia, de un lado de aceptación y de otro lado de rechazo, lo cual podría generar mucho conflicto en el propio niño, pero también mucho conflicto con los adultos, ¿no? Al reclamar sus derechos, ¿no? Y los adultos al no entender que en realidad estamos viviendo otro contexto y que no es que en la relación tenga que abandonarse la relación que siempre será una relación de influencia de los adultos sobre los niños, pero también de los niños sobre los adultos, y que más bien hay que tener otros recursos para poder justamente relacionarse de modo de seguir, digamos, cumpliendo la función de crianza y de protección de los niños y las niñas, ¿no? Por ejemplo, UNICEF da cuenta que el 48% de los niños y las niñas justifican la violencia, los adolescentes algo menos, el 40%, ¿no? Y eh, el 70% lo justifican por la desobediencia, ¿no? Y menores porcentajes por hacer cosas prohibidas, por faltar respeto a los padres o por sacar malas notas, inclusive, ¿no? Y como podemos ver en la tabla, ¿no? Donde en la primera columna está la representación de los niños, ¿no? Y las niñas, y en la segunda de los adolescentes, la mayor parte al 48% de los niños piensa que los padres tienen derecho a golpear a sus hijos por su mala conducta, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? Pero fíjense, en las últimas generaciones ya no lo aceptan respecto a que los maestros tienen derecho a maltratar a los estudiantes. Eso en nuestro medio ha sido un avance muy importante, ¿no? Cuando en décadas previas, inclusive se justificaba que los maestros maltraten a los estudiantes, es más, se les pedía y hasta se les exigía para ejercer la autoridad, y las exigencias venían inclusive de parte de los propios padres, ¿no? Eso ha ido cambiando, pero bajo la idea de que los niños son de propiedad solo de los padres, lo cual significa que todavía se refuerza esa perspectiva, esa manera de ver a los niños y a las niñas como que son objetos, ¿no? Y por lo tanto pueden ser susceptibles de ser propiedad de los adultos, pero específicamente en el ámbito privado de los adultos padres, ¿no? Pero a la vez vemos que el 88% de niños y 97% de adolescentes tiene claro que tienen derecho a denunciar a las personas que los lastiman, golpean o maltratan, y tienen derecho a decir lo que sienten y piensan, ¿no? Que como hemos dicho, también es muy importante, y esto es producto justamente del conocimiento de todo, digamos, del reconocimiento de la sociedad de la condición humana, ¿no? Y la condición de ser objeto de derecho, ¿no? De los niños y las niñas, que hace que puedan ya tener esta claridad, pero que podría inclusive generar conflicto entre ellos. Y en segundo lugar, al no tener, digamos, un contexto familiar que también haya incorporado, digamos, la cultura del derecho en las relaciones con sus hijos, también entre en conflicto, lo cual no significa que haya que retroceder como sociedad, sino por el contrario, tener clara y tener la precisión de cuáles son los retos actuales respecto a la incorporación de la cultura del derecho en las relaciones familiares. O sea, los niños han avanzado, las niñas y los adolescentes, pero sus padres todavía
tienen que ir desarrollando, digamos, esa perspectiva y la sociedad es responsable de ello, ¿no? Hay teorías que explican el origen de este fenómeno complejo como es la violencia, ¿no? Hay teorías que están centradas en el mundo interno, individual de las personas, ¿no? Y que revisaremos rápidamente, ¿no? Y hay teorías que están centradas en explicar la violencia desde el contexto de las personas, ¿no? Entonces, que son las teorías reactivas o ambientales, ¿no? Dentro de las teorías activas o innatistas, ¿no? Que señalan que hay un componente orgánico o innato en la persona, ¿no? Que explica las acciones de violencia, están la teoría genética y la etológica. La genética que explica fundamentalmente a través de procesos orgánicos, ¿no? Bioquímicos y hormonales que estarían detrás de respuestas patológicas que explicarían la violencia, ¿no? Y se habla en esta teoría sobre la predisposición genética y los factores hereditarios que harían que las personas tengan rasgos que hagan probable reacciones violentas contra otros, ¿no? En la teoría etológica, más bien, digamos, explica cómo es que se va transmitiendo generacionalmente este patrón de reacción, pero digamos, desde una perspectiva biológica, ¿no? Es decir, que como que la adaptación biológica de las conductas permanentes, ¿no? De violencia en los seres humanos harían que hayan engramas biológicos que predispongan a las nuevas generaciones a seguir manteniendo estas conductas violentas, ¿no? En la teoría psicoanalítica concibe que la agresividad es un componente de la tendencia instintiva que surge como reacción ante el bloqueo de la posibilidad de obtener placer de la libido, ¿no? Entonces, y la teoría de la personalidad que pone énfasis en la estructura, en el aparato psíquico de la forma de ser de las personas, ¿no? Que en algunos casos aumentarían la probabilidad de que la persona esté implicada en conductas agresivas, ¿no? De otro lado están las teorías de la teoría de la frustración, ¿no? Que, digamos, tiene cierta similitud con la teoría psicoanalítica, pero en el sentido más general de que habría una relación causal directa entre la frustración provocada por el bloqueo de una aspiración, de una meta, ¿no? Y la propia agresión, ¿no? Y ya más puntualmente, la teoría de la señal activación le agrega de que para que haya, digamos, una probabilidad mayor para la agresión, tendría que haber, además de una meta no lograda, el deseo de lograr esa meta, y si hay ese deseo, ¿no? Es decir, ese componente emocional previo, ¿no? Es que la reacción de agresión sería mucho más probable, ¿no? Entonces, todas estas teorías explican de alguna manera, de manera parcial, lo que podría ocurrir en una conducta, ¿no? Violenta desde el mundo interno de las personas, ¿no? De la persona violenta, y que en conjunto, digamos, podría decirse que abarcan aspectos diferentes que podrían de repente entre todas hacer una intersección en momentos específicos de la vida de las personas, ¿no? Que podrían explicar determinadas conductas. Es explicar, no justificar, ¿no? Porque de ninguna manera sirve de justificación el solo entender, pero sí nos permite saber qué es lo que tenemos también que abordar cuando tenemos que ayudar a las personas, tanto que son agresoras, como también ayudar en este proceso de no incorporar la conducta violenta a las nuevas generaciones, ¿no? Eh, la, las teorías reactivas o ambientales, ¿no? También hay diversas, como está la teoría del aprendizaje social, ¿no? Que
sostiene que la conducta violenta es el resultado, como muchas otras conductas, del aprendizaje por observación e imitación, reforzada, ¿no? Por las recompensas que la sociedad o el entorno podría generar de modo de reforzar la conducta, ¿no? En la teoría de la interacción social, la conducta agresiva es el resultado sería el resultado de la interacción entre las características individuales de la persona y las circunstancias del contexto social. Eso tiene una perspectiva más integradora que trata de vincular el contexto con las características de la propia persona, ¿no? La teoría sociológica que pone el acento en los factores o determinantes sociales cercanos o distales, ¿no? De la conducta y que implican aspectos tanto de la cultura, la política, la economía, ¿no? De la sociedad que se expresan a través de situaciones de pobreza, de marginación, de dificultad para el desarrollo intelectual, la explotación o el sometimiento a sistemas altamente competitivos, ¿no? O consumistas. Y en la teoría ecológica que explica esta conducta violenta, la conducta violenta como la expresión de la influencia de diferentes niveles de interacción con el microsistema, el entorno familiar, ¿no? De la escuela o el mesosistema de las propias interacciones entre esos espacios, ¿no? De vida de las personas, ¿no? O ya de la propia, del exosistema y el macrosistema de la propia comunidad o en general más distalmente de la propia sociedad, ¿no? Es decir, de los entornos sociales en los que la persona no participa activamente, pero que influyen directamente en su manera de relacionarse con las otras personas de su entorno, ¿no? De igual manera como las teorías centradas en la persona, estas teorías centradas en el entorno, explican desde diferentes ángulos la conducta violenta y sirven mucho si las tomamos de manera de articular un poco el análisis en cada caso, tanto en la casuística colectiva como en la casuística individual, de la dinámica de la violencia, ¿no? Para terminar, diremos que como que en un mismo momento o en la propia sociedad contemporánea todavía hay paradigmas sobre la infancia que ejercen mucha influencia en cómo se relacionan los adultos con los niños, especialmente los cuidadores, es decir, los padres, ¿no? Con los niños. Todavía este paradigma de la propiedad familiar, ¿no? O sea, de que los niños son objeto y por lo tanto pueden ser, digamos, propiedad de los papás y que nadie más tiene el derecho y los papás como en cualquier objeto puede determinar la vida de los niños y como lo recordábamos mencionando a Sócrates, ¿no? Casi prácticamente igual que en esos tiempos, ¿no? No tener un criterio de justicia porque sobre una cosa no se aplica un criterio de justicia, ¿no? De otro lado, el paradigma de la grandeza potencial, ¿no? Que limita, digamos, la visión de el derecho del niño en este momento, ¿no? Sino es como que este niño o niña se convertirá en una persona, ¿no? Tiene esa potencialidad, tiene muchas potencialidades, es el futuro, ¿no? Y por lo tanto hay que cuidar para que se cumpla ese futuro potencial en el que sí será sujeto de derechos, pero no en este momento, ¿no? El paradigma de la peligrosidad, que también cobra más importancia cuando se trata de, digamos, las disposiciones que adoptan las sociedades para el control del ímpetu, obviamente, de la autonomía de los adolescentes. Hemos dicho que la adolescencia es una formulación social que en la historia de la humanidad, en la parte última de la historia de la humanidad, se ha implementado para poder, digamos, de un lado,
acondicionar más al ser humano para las responsabilidades adultas, pero de otro lado para controlar la conducta impulsiva, entre comillas, de los jóvenes o los adolescentes, ¿no? Entonces, de modo que este paradigma como que restaría la posibilidad de ser considerado también sujeto de derechos, ¿no? Así como el paradigma de la privatización de la infancia, mucho más vigente, ¿no? Actualmente, en el sentido de que como que los niños y las niñas son buenos consumidores, pero, y esa sería su participación en la sociedad, ¿no? Fuera del mundo privado, o sea, en el mundo público, ¿no? Como consumidores fundamentalmente, ¿no? Y eso también genera inclusive prácticas tal vez hasta inclusive inadecuadas de parte de los adultos en la idea de atender esta demanda social, ¿no? De la sociedad actual respecto a su condición de consumidores privilegiados en los niños, ¿no? Que pretendería este paradigma impulsar, así como el paradigma de la prescindibilidad de los niños o las niñas como actores sociales, ¿no? Es decir, la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños y las Niñas, en realidad reconocen más bien o impulsan la imprescindibilidad de los niños, de ver a los niños como actores sociales, es decir, de su derecho a la opinión, a la participación, ¿no? Tanto desde el ámbito familiar como desde el ámbito social amplio, ¿no? Entonces, estos paradigmas que, digamos, influyen en diferentes ámbitos poblacionales, ¿no? Que son mucho más hegemónicos en determinados ámbitos poblacionales, todavía siguen influyendo en cómo se relacionan los adultos, especialmente los adultos cuidadores, los padres y los niños, y cómo estos también aceptan esa manera de relacionarse y la incorporan y probablemente la perpetúen en las próximas generaciones. Esperamos que podamos terminar prontamente con digamos, estas conductas inadecuadas, especialmente en la crianza de los niños que atentan contra el desarrollo integral, el bienestar, la felicidad, ¿no? de los propios niños, ¿no? De su perspectiva de desarrollo, ¿no? Entonces, así es que ojalá que esta breve revisión pueda servir para entender mucho mejor, o si no, para poder, si no terminamos de entender la complejidad de la violencia y salir también el análisis simple, ¿no? Del rechazo simple de la violencia sin tener una comprensión cabal de qué está en juego cuando un padre o una madre golpean a su niño, tratando de criarlo adecuadamente, inclusive, que esté en juego dentro de la sociedad, de modo que la sociedad pueda ser autocrítica y nosotros agentes de cambio en favor de la infancia. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.